El puente del acorazado Vengeance estaba en silencio mientras el capitán Daniel Pierce observaba el planeta. Habían transcurrido 3 años desde que el Imperio Crarayano destruyó New Haven y asesinó a 12 millones de humanos sin previo aviso. El Consejo Galáctico no hizo nada al respecto. Ahora Daniel se encargaría de ellos. La teniente Amy Brooks revisó su consola de armas y miró al capitán. Todos los sistemas estaban listos para disparar. Los escudos planetarios se debilitaban bajo el constante ataque. Caerían en menos de 40 minutos. El comandante Hake Morrison se acercó a Daniel y le habló en voz baja. Los crancianos estaban enviando mensajes de rendición desde la superficie. Querían rendirse y poner fin a la lucha. Daniel mantuvo la vista fija en la pantalla que mostraba el mundo azul y verde de Catos Prime. 8.000 millones de cratellanos vivían allí en ciudades enormes que se habían mantenido en pie durante miles de años. Le dijo a Hake que les informara que la humanidad no aceptaba rendiciones de especies que habían cometido genocidio. Los cranianos tomaron su decisión cuando redujeron New Haven a cenizas. Todos en el puente guardaron silencio. Todos habían perdido a alguien en New Haven. Amy perdió a su hermano, que estudiaba agricultura allí. Hake perdió a su esposa y a su hija pequeña, que estaban de visita en la colonia. Daniel perdió a su hijo, que acababa de empezar su primera misión tras graduarse de la academia. Anson y Kyle Harper informaron desde comunicaciones que el Consejo Galáctico les ordenaba detener el ataque de inmediato. Amenazaban con castigar a la Tierra con sanciones económicas. Daniel preguntó si se trataba del mismo consejo que no había hecho nada cuando niños humanos murieron en los incendios de New Haven. Le dijo a Kyle que informara al consejo de que la humanidad ya no seguía sus reglas. Ahora los humanos respondían ante sus muertos y ante nadie más. La venganza era el arma definitiva de la humanidad, construida en secreto durante 5 años. Todos los recursos y todas las nuevas tecnologías se invirtieron en esta nave. Tenía 3 kilómetros de largo y poseía la potencia de fuego suficiente para destruir flotas enteras. Los cratianos creían que los humanos eran débiles y primitivos. Esta nave les demostraría lo contrario. Amy informó que los escudos estaban desactivados y todas las armas habían fijado sus objetivos. Esperó la orden de fuego. Daniel se levantó de su silla de mando y se acercó a la pantalla. Pensó en el último mensaje de su hijo, hablando con entusiasmo sobre su nuevo puesto, la chica que había conocido y todos los sueños que tenía para el futuro. Todo eso fue robado por las armas cratianas. Daniel dio la orden de disparar todas las baterías a voluntad. La venganza desató una destrucción sin precedentes en siglos. Enormes haces de partículas atravesaron la atmósfera y vaporizaron todo lo que tocaron. Antiguas ciudades se convirtieron en cráteres humeantes en segundos. Misiles de fusión cayeron como estrellas mortales, y cada uno poseía la potencia suficiente para arrasar una metrópolis entera. Armas de pulso electromagnético desactivaron todas las máquinas y del planeta y sumieron a Catos Prime en la oscuridad antes de que el fuego lo consumiera. Hake observaba la pantalla táctica y señalaba los objetivos con fría precisión. El continente occidental estaba destruido en un 80%. Los centros de población del norte habían desaparecido por completo. Luego atacaron zonas industriales e instalaciones militares. El bombardeo continuó durante 3 horas seguidas sin cesar. Cuando Daniel finalmente ordenó a su tripulación que cesara el fuego, Catos Prime era un mundo agonizante. La atmósfera estaba densamente cubierta de humo y ceniza que bloqueaban la luz del sol. Los océanos hirvieron en los lugares donde las armas más potentes habían impactado. De los 8.000 millones de cratianos que vivían allí, antes del ataque, menos de 100 millones permanecían dispersos en zonas remotas que escaparon a la peor destrucción. Daniel preguntó por la flota de defensa cratiana que había estado estacionada en órbita. Amy informó que intentaron combatir cuando la Vengeance llegó. El acorazado humano destruyó 73 naves de guerra en los primeros minutos de combate. Los supervivientes huyeron al espacio profundo y dejaron de representar una amenaza. Kyle levantó la vista de su puesto con las manos temblorosas. El mando militar de la Tierra les ordenaba regresar a casa de inmediato. Daniel acusó recibo del mensaje, pero dijo que su misión no había terminado. Ordenó al oficial de navegación que pusiera rumbo a los mundos coloniales craneanos. Les quedaban 6 objetivos más por destruir antes de que esto terminara. Hake se giró hacia su capitán con preocupación en el rostro. Si continuaban con esta campaña, el gobierno de la Tierra los desautorizaría. Serían tachados de criminales de guerra por su propio pueblo. Daniel miró a su segundo al mando y habló con calma. La Tierra podía llamarlos como quisiera.
Ya eran los monstruos que habían aniquilado un mundo, así que bien podían terminar lo que habían empezado. Si se detenían ahora, la humanidad parecería débil. Si continuaban, enviarían un mensaje que resonaría por la galaxia durante 1000 años. Nadie volvería a tocar a los niños de la Tierra sin enfrentarse a la destrucción total. Los miembros de la tripulación se miraron entre sí. En el puente de mando, comprendieron lo que Daniel decía. Habían cruzado una línea que jamás podría volver atrás. El único camino a seguir era continuar. Amy intervino y dijo que la tripulación lo apoyaba. Alrededor del puente, todos los oficiales asintieron en señal de aprobación. Daniel esbozó una leve sonrisa, aunque no reflejaba alegría. Les dijo que le mostrarían a la galaxia lo que sucedía cuando se despertaba la furia de la humanidad. Ordenó al oficial al mando que activara el motor de hiperespacio. Su siguiente parada sería Actos 2. Mientras la Vengeance saltaba al hiperespacio y dejaba atrás el mundo en ruinas, Daniel, Pierce, se preguntó si su hijo se sentiría orgulloso u horrorizado por en que se había convertido su padre. Al final, decidió que no importaba. Los muertos no podían juzgar a los vivos. Solo podían ser vengados. La nave se lanzó a toda velocidad por el hiperespacio hacia su próximo objetivo, mientras que, a sus espaldas, TOS Prime ardía. Los pocos supervivientes se movían a tientas entre las ruinas de su civilización, intentando comprender cómo su poderoso imperio había sido reducido a tal. Tanto por una sola nave de guerra humana. Aprenderían la misma lección que el resto de la galaxia pronto aprendería. La humanidad ya no sería víctima. A partir de ese día, cualquiera que dañara a los humanos afrontaría consecuencias rápidas y absolutas. Esto no era una amenaza. Era una promesa escrita con fuego en la faz de un mundo muerto. La cámara del Consejo Galáctico estallaba en el caos mientras las imágenes holográficas de la destruida Catos Prime se reproducían una y otra vez. La embajadora Chenlee se encontraba en la plataforma de la delegación humana, observando cómo los representantes de docenas de especies clamaban por el castigo de la humanidad. El delegado braxiano, cuyo cuerpo estaba hecho de cristal viviente, pulsaba una furiosa luz naranja. Gritó que 8.000 millones de muertes eran un genocidio y una atrocidad inconmensurable. Chenlee esperó a que los traductores terminaran antes de responder con voz serena. Preguntó dónde estaba la indignación del Consejo cuando 12 millones de humanos fueron incinerados en New Haven. Preguntó dónde estaban las exigencias de justicia entonces. El representante de Cranon, llamado Bess, apuntó con una garra temblorosa a Chenlee. Insistió en que New Haven era un objetivo militar y que su disputa territorial era legítima. La compostura de Chenlee se resquebrajó ligeramente mientras replicaba que New Haven era una colonia agrícola. El 70% de los muertos eran civiles y niños. La víctima más joven tenía solo 3 días de nacida. Mostró imágenes en su tableta que revelaban los restos carbonizados de New Haven y cuerpos congelados en sus últimos momentos de agonía. La Cámara del Consejo quedó en completo silencio. Chenlee continuó hablando. Dijo que acudieron al Consejo en busca de justicia y mostraron pruebas de lo que hizo el Imperio Cratiano. El Consejo deliberó durante 2 años mientras los humanos enterraban a sus hijos. El veredicto fueron sanciones económicas que no entrarían en vigor hasta dentro de 18 meses. Demasiado poco, demasiado tarde y completamente inútil. El árbitro supremo Kulban era una figura imponente de la antigua especie Zenith. Hizo un gesto para que se restableciera el orden y le dijo a Chenlee que se reconocía la queja de la humanidad. Se estaban siguiendo los cauces adecuados. Lo que hizo el capitán Pierce fue una abominación que amenazaba los cimientos mismos de la ley galáctica. Chenlee miró fijamente los ojos compuestos del orbitador sin temor. Dijo que la ley galáctica se había quebrantado claramente. Si no podía proteger a los inocentes ni castigar a los culpables, ¿de qué servía? El capitán Pierce hizo lo que el Consejo no se atrevió a hacer. Hizo que el Imperio Crarayano pagara por sus crímenes. Mientras tanto, en todo el espacio controlado por los humanos, las reacciones al ataque de la venganza fueron muy diversas. El gobierno de la Tierra condenó de inmediato la acción. La presidenta Lisa Grant apareció en todas las principales cadenas de televisión para denunciar al capitán Pierce como un elemento descontrolado que actuaba sin autorización. Pero en las calles, se desarrollaba una historia diferente. En la Tierra, en la plaza donde se erigía el monumento a New Haven, miles de personas se reunieron en una vigilia silenciosa. Muchos portaban carteles con mensajes de apoyo a Pierce y exigiendo que se recordara New Haven. La multitud era pacífica, pero su presencia enviaba un mensaje claro al gobierno. La humanidad estaba cansada de ser la víctima de la galaxia. La teniente Amy Brooks veía las noticias desde sus aposentos a bordo de la Vengeance.
Sentía un nudo en el estómago por emociones encontradas. Sus padres le habían enviado un mensaje rogándole que abandonara la cruzada de Pierce y volviera a casa. No lo entendían. No habían visto las imágenes de vigilancia de New Haven. No habían visto a través de las cámaras orbitales cómo las naves destructoras destruían metódicamente las cápsulas de escape y mataban a refugiados que no representaban ninguna amenaza. El comandante de la amenaza, Jake Morrison, llamó a la puerta y entró con 2 tazas de café. Supuso que le vendría bien una. Iba a ser una noche larga. Amy aceptó la taza agradecida. Dijo que había visto las últimas noticias de la Tierra. Los estaban llamando criminales de guerra. Se estaban redactando órdenes de arresto. Jake se sentó frente a ella. Dijo que era de esperar. Los políticos necesitaban aparentar que tenían el control. Pero él le preguntó si ella había visto los datos de las encuestas. El 63% de los humanos apoya. Ted lo que hicieron. 79% entre. Las personas que perdieron a alguien en New Haven. Amy dijo en voz baja que el apoyo no lo justificaba. Jake respondió que tampoco lo justificaba. Ambos sabían que los cratianos habrían atacado otra colonia humana tarde o temprano. Consideraban a los humanos débiles e inferiores. Pice se aseguró de que nunca volvieran a pensar así. Amy preguntó si lo habían hecho convirtiéndose en aquello de lo que los cratianos los acusaban, primitivos salvajes que resolvían problemas con violencia desmedida. Jake lo meditó un instante. Dijo que tal vez fuera cierto. O tal vez le estaban demostrando a la galaxia que había límites que no se debían cruzar. New Haven era ese límite y los cratianos lo cruzaron pensando que no habría consecuencias. Ahora lo sabían, y todos los demás también. En Kratos 2, el pánico se había apoderado de todo. Este mundo colonial altamente industrializado albergaba a 2.000 millones de cratianos. Los sensores de largo alcance detectaron la aproximación de la venganza 6 horas antes. El gobernador 3 comenzó de inmediato a evacuar a los civiles a refugios subterráneos y a reagrupar la flota de defensa. No fue suficiente. La venganza emergió del hiperespacio en el borde del sistema. El gobernador 3 observó horrorizado cómo el acorazado humano destruía las 27 naves enviadas para interceptarlo. La batalla duró apenas 9 minutos. 3 ordenó a su oficial de comunicaciones que le consiguiera un canal con esa nave de inmediato. La pantalla parpadeó y apareció el capitán Daniel Pierce. El humano parecía mayor que en sus fotos de archivo, con profundas líneas de dolor marcadas en su rostro. Daniel habló con voz inexpresiva. Le dijo al gobernador 3 que le ofrecía algo que a los humanos no se les daba, la oportunidad de evacuar. Tenía 3 horas para sacar a la mayor cantidad de gente posible del planeta y debía usar el tiempo sabiamente. La cresta de 3 se iluminó con agitación. Le suplicó al capitán, diciendo que esta colonia no tenía nada que ver con New Haven. Votaron en contra de la acción militar. Eran inocentes. Los ojos de Daniel eran tan fríos como el espacio mismo. Dijo que 12 millones de personas asesinadas por el Imperio Cranon también eran inocentes. 3 tenía ahora 2 horas y 59 minutos. La pantalla se oscureció. 3 dio la orden de evacuación inmediatamente, pero sabía que era imposible. Incluso con todas las naves de transporte trabajando a máxima capacidad, podrían evacuar quizás al 10% de la población. El resto moriría. Las naves de transporte huyeron del planeta en un éxodo desesperado mientras la Vengeance se ponía en posición de bombardeo. Fiel a su palabra, Daniel esperó exactamente 3 horas antes de dar la orden de disparar. Kratos 2 murió gritando. De vuelta en la estación Unidad, el embajador Chenlee recibió un mensaje cifrado de los servicios de inteligencia de la Tierra. El capitán Pierce había destruido su segundo objetivo. El número de muertos se estimaba en casi 2.000 millones, con otros 300 millones de heridos o desplazados. El Consejo Galáctico convocaba una sesión de emergencia. Varias especies proponían acciones militares contra la humanidad. La Tierra misma se fracturaba. Algunas regiones apoyaban a Pierce, mientras que otras exigían su arresto inmediato. Chenley estaba de pie junto a su ventana, mirando la vasta estación espacial que representaba la cúspide de la cooperación galáctica. Se preguntó si el lugar de la humanidad en las estrellas acababa de ser destruido por un padre afligido y su tripulación de condenados. Su tableta de datos vibró con otro mensaje. Este era del mismísimo capitán Pierce, transmitido a todos los gobiernos y medios de comunicación del espacio conocido. El mensaje era claro y directo. La humanidad había aprendido una dura lección. Las leyes galácticas solo protegían a quienes se consideraban dignos de protección.
La justicia solo servía a quienes tenían el poder de exigirla. Se les dijo a los humanos que fueran pacientes, confiaran en el sistema y creyeran que el derecho prevalecería. Lo hicieron, y sus hijos pagaron el precio, nada más. A partir de ese día, la humanidad haría cumplir su propia justicia. Cualquier especie que dañara a los humanos enfrentaría consecuencias rápidas y absolutas. Esto no era una amenaza. Era una promesa. La humanidad ya no sería víctima de la galaxia. Chen cerró los ojos. La suerte estaba echada. No había vuelta atrás. La sesión de emergencia del Consejo Galáctico llevaba 16 horas seguidas cuando el colectivo braxiano hizo su movimiento. El almirante Krikal se presentó ante el Consejo con el informe de preparación para el combate de su flota proyectado en la pantalla central. El almirante anunció que el colectivo braxiano ofrecía una solución. Su flota de 200 buques de guerra estaba lista para interceptar y destruir la nave humana. Habían estudiado los datos de combate tanto de Cous Prime como de Ctos 2. La venganza era poderosa, pero solo era una nave. Podría ser superada en número. El árbitro supremo, Culvine, parecía preocupado. Preguntó si el almirante estaba preparado para las consecuencias si su flota fracasaba, o peor aún, si tenía éxito y la humanidad contraatacaba con todas sus fuerzas navales. Krikal respondió que el gobierno de la Tierra ya había repudiado las acciones del capitán Pierce. No se arriesgarían a una guerra abierta con la. El colectivo se apoderó de una nave de guerra rebelde. Su flota no fallaría. La embajadora Chenle se encontraba en la plataforma de la delegación humana. Dijo que el árbitro había planteado un punto válido que el almirante debía considerar cuidadosamente. El gobierno de la Tierra podría haber condenado al capitán Pierce, pero el pueblo humano lo apoyaba. Si la flota brayana atacaba la venganza, no estarían deteniendo a un capitán rebelde. Estarían iniciando una guerra contra la humanidad. La voz de Crisel sonó dura al preguntar si eso era una amenaza. Chenle dijo que era una advertencia y que esperaba que la escuchara. Pice actuaba por iniciativa propia, pero no actuaba solo en espíritu. 300 millones de humanos perdieron familiares o amigos en New Haven. Si la coalición mataba a Pierce y a su tripulación, crearían 300 millones más de razones para que la humanidad viera al Consejo como un enemigo en lugar de un aliado. El debate continuó durante horas, pero al final, el colectivo braxiano recibió la bendición del Consejo para llevar a cabo la venganza. Otras 13 especies prometieron naves para la causa. La flota combinada contaba con casi 400 naves. Era la mayor operación militar que el Consejo había autorizado en 3 siglos. A bordo del Vengeance, el capitán Daniel. Pierce recibió noticias de la formación de la flota de múltiples fuentes de inteligencia. Algunos mensajes llegaron a través de los canales oficiales del Mando Militar de la Tierra. Otros eran transmisiones cifradas de simpatizantes de todo el espacio humano, incluidos varios oficiales de alto rango que no estaban de acuerdo con la postura oficial de la Tierra. Daniel convocó una reunión de su personal superior en la sala de reuniones. El comandante Jake Morrison y la teniente Amy Brooks asistieron junto con el ingeniero jefe Paul Martínez, la jefa de seguridad Linda Hayes y el jefe médico de la nave Lear, el Dr. Stephen Clark. Daniel comenzó diciendo que ya todos habían oído hablar de la flota de la coalición. 400 naves, representando a 15 especies diferentes, venían a detenerlos. Interceptarían al Vengeance antes de llegar a Ctos 3 si mantenían su rumbo actual. Paul se reclinó en su silla. Su rostro curtido reflejaba reflexión. Dijo que la Vengeance podía con mucho, pero 400 naves eran otra historia. Incluso sus escudos tenían límites. Terminarían cediendo ante la superioridad numérica. Daniel asintió, por eso no iban a luchar directamente. Mostró un mapa estelar en la pantalla holográfica. Era la nebulosa 3, ubicada a unos 8 años luz de su rumbo actual. Estaba repleta de partículas ionizadas e interferencias electromagnéticas. Los sensores apenas funcionaban allí, y los sistemas de puntería eran aún peores. Jake lo entendió de inmediato. Guiarían a la flota hacia la nebulosa. Esto anulaba la ventaja numérica, ya que el enemigo no podría coordinar ataques con eficacia. Daniel asintió. En la nebulosa, la coalición tendría que atacarlos en grupos más pequeños o arriesgarse a dispararse entre sí. La Vengeance podía con grupos más pequeños. Pero quería que todos comprendieran lo que esto significaba. Se comprometían plenamente con este rumbo. Una vez que se enfrentaran a la flota de la coalición, no habría vuelta atrás. Serían enemigos de toda la comunidad galáctica. Linda habló con voz firme. Dijo con respeto que habían cruzado esa línea en Ctos Prime. Ella no se había alistado para estar en una celda mientras los asesinos de su hija andaban libres.
Lo acompañó hasta el final alrededor de la mesa. Asintieron con la cabeza en señal de aprobación. El doctor Clark se aclaró la garganta. Necesitaba decir algo. Había estado tratando a los miembros de la tripulación por diversas dolencias desde que abandonaron la Tierra y hablando con ellos. Hablando de verdad. Algunos se arrepentían de lo que estaban haciendo. No muchos, tal vez un 10 o un 15%, pero estaban lidiando con el peso de sus actos. Daniel preguntó si alguno de ellos representaba un peligro para la tripulación o la misión. Clark dijo, no, nada de eso. Eran buenas personas luchando con su conciencia. Simplemente pensó que el capitán debía saber que no todos en la nave estaban de acuerdo con la destrucción de mundos. Daniel le agradeció su honestidad. Para que conste, él tampoco estaba de acuerdo. Se quedaba despierto cada noche, viendo arder esas ciudades. Pero también vio arder New Haven. Vio el rostro de su hijo. Cada acción tenía un precio y ellos estaban pagando el suyo íntegro. La cuestión era si ese precio significaba algo, si cambiaba algo. Él creía que sí. La galaxia jamás volvería a mirar a la humanidad de la misma manera. El plan para atraer a la flota de la coalición a la Nebulosa 3 se puso en marcha. La Vengeance cambió de rumbo, dejando claro que se dirigían a la nebulosa. En lugar de continuar hacia Catos 3, el almirante Crisel, al mando de la flota de la coalición desde su nave insignia, inmediatamente vio la estrategia. Su oficial táctico informó que los humanos corrían hacia la nebulosa. Si llegaban antes que la coalición, perderían toda ventaja que tenían. Crisel ordenó a todas las naves máxima velocidad. Atraparían a la Vengeance en el espacio abierto y acabarían con esto. Pero la quinta. La nave había sido diseñada para la velocidad y la potencia de fuego. A pesar de los esfuerzos de la flota de la coalición, el acorazado humano mantuvo su ventaja. Se sumergió en el caos arremolinado de la Nebulosa 3. Con la flota en persecución dentro de la nebulosa, la batalla se convirtió en una pesadilla para las fuerzas de la coalición. Las naves perdieron contacto entre sí. Los ordenadores de puntería fallaban constantemente. La confirmación visual se convirtió en la única forma fiable de identificar objetivos. Y en el Merc de la nebulosa, eso significaba acercarse a distancias peligrosamente cortas. La Vengeance, sin embargo, había sido preparada precisamente para esto. Sus sistemas estaban específicamente reforzados contra la interferencia electromagnética. La tripulación se había entrenado extensamente para este escenario. Se convirtieron en un fantasma en la tormenta, apareciendo repentinamente para desatar ataques devastadores antes de desvanecerse de nuevo en las nubes de partículas. Amy coordinó los sistemas de armas con una eficiencia implacable. Sus dudas anteriores quedaron sepultadas bajo la necesidad de sobrevivir. Indicó contactos, distancias y clasificaciones. Daniel dio la orden de disparar una y otra vez. Las baterías principales de la Venganza dispararon y otra nave de la coalición se convirtió en Ascumbrus Dispersus. La batalla se prolongó durante 8 brutales horas. Para cuando el almirante Kriegs ordenó la retirada, la flota de la coalición había perdido 73 naves destruidas por completo. Otras 41 estaban demasiado dañadas para seguir combatiendo. La Venganza también había sufrido daños, con varias brechas en el casco, las cubiertas exteriores y un generador de escudos fuera de servicio, pero seguía operativa y letal mientras las naves supervivientes de la coalición se alejaban a duras penas de la nebulosa. Krikol miró su pantalla táctica con incredulidad. ¿Cómo había podido una sola nave derrotar a toda una flota? La respuesta era incómoda. La humanidad construyó la Venganza no solo con tecnología superior, sino con una determinación férrea y una voluntad de adoptar tácticas que otras especies consideraban desagradables. La noticia de la derrota de la flota de la coalición se extendió por la galaxia como la pólvora. En la Tierra, el presidente Grant se enfrentaba a crecientes presiones para que apoyara plenamente a Pierce o autorizara a la flota terrestre a detenerlo. Se negó a hacer cualquiera de las dos cosas, atrapada en la parálisis política. En las calles de las colonias humanas a lo largo de docenas de mundos, el nombre de Pierce era pronunciado con reverencia por algunos y con horror por otros. Se había convertido en una figura legendaria, un símbolo de la rabia de la humanidad y de su negativa a seguir siendo víctimas. Y en la fría oscuridad de la Nebulosa 3, la Vengeance comenzó las reparaciones y trazó un rumbo hacia su próximo objetivo. El capitán Daniel Pierce miró las estrellas y se preguntó cuántos mundos más arderían antes de que todo esto terminara. Sospechaba que la respuesta era, tantos como fueran necesarios para asegurar que la humanidad jamás volviera a ser vista como débil. 3 semanas después de la batalla en la Nebulosa 3, la Vengeance llegó a Catos 3. A diferencia de los objetivos anteriores,
Esta colonia era principalmente agrícola y albergaba a una población de poco más de 500 millones de crianos. Los informes de inteligencia indicaban una presencia militar mínima y ningún valor estratégico más allá de la producción de alimentos. El capitán Daniel Pierce se encontraba en el puente, contemplando el pacífico mundo verde que se extendía a sus pies. Por primera vez desde New Haven, vaciló. Amy habló en voz baja, diciendo que la tripulación esperaba su orden. Daniel no respondió de inmediato. Pensó en su hijo y en la promesa que le hizo sobre la tumba vacía del niño. Pensó en el mensaje que estaba enviando a la galaxia. Y pensó en los granjeros y las familias de ese mundo que no tenían nada que ver con la destrucción de New Haven. Jake se acercó con preocupación en la voz, preguntando si el capitán estaba bien. Daniel le preguntó a Jake, ¿en qué momento la justicia se convierte en asesinato? ¿Cuándo la venganza deja de ser justa y se convierte en malvada? Jake guardó silencio un momento. Dijo que no sabía si había una línea divisoria clara, pero sabía que dar marcha atrás ahora significaba que todo lo que habían hecho había sido en vano. Significaba que New Haven no importaba. Daniel dijo en voz baja que tal vez significaba que se habían detenido antes de convertirse en aquello contra lo que luchaban. Se giró para mirar a su tripulación. Les hizo a Amy, a Jake, a Linda y a todos ellos una pregunta directa como su capitán y como su amigo. ¿Debían hacerlo? ¿Debían matar a otros 500 millones de seres que jamás habían levantado una mano contra la humanidad? El puente estaba en silencio, salvo por el leve zumbido de los sistemas de la nave. Finalmente, Kyle Harper habló. Su joven voz sonaba insegura. Dijo que sus padres habían muerto en New Haven. Se unió a esta misión porque quería vengar su muerte. Pero al mirar hacia ese planeta, no dejaba de pensar en los niños de allí abajo. Niños que morirían por algo que su gobierno hizo antes incluso de que nacieran. ¿Eso era realmente justicia? Linda respondió, aunque su voz carecía de su habitual convicción. Dijo que era disuasión. Cada mundo que dejaban en pie era un mundo que podría albergar futuras amenazas para la humanidad. El Dr. Clark intervino, diciendo que deberían llamarlo por su nombre, genocidio. Estaban destruyendo sistemáticamente a toda una especie. Los Krans empezaron con esto, ¿verdad? Pero la humanidad lo estaba rematando de la forma más brutal posible. Daniel cerró los ojos, sintiendo el peso del mando. Aplastándolo. Le pidió a Amy que le mostrara de nuevo los datos del escaneo de New Haven. Los últimos momentos. La pantalla cambió, mostrando imágenes recuperadas de satélites orbitales. La flota de ataque crariana había sido metódica. Primero atacaron los centros poblados, luego la infraestructura, y después cazaron a los supervivientes. El ataque duró 6 horas. Las comunicaciones interceptadas mostraban a oficiales crantellanos riendo mientras destruían las naves de evacuación. Hacían apuestas sobre qué sectores arderían más rápido. La mirada de Daniel se endureció. Dijo que los cratianos no mostraron piedad. No. Les dieron a los humanos ninguna oportunidad de evacuar, ninguna advertencia, ninguna oportunidad de vivir. Se merecían lo que les esperaba. Daniel ordenó a todos los sistemas de armas que apuntaran a los centros poblados. Ordenó que se prepararan para disparar a su objetivo. Pero antes de que pudiera dar la orden, la voz de Paul crepitó por él. Intercomunicador de ingeniería. Tenían un grave problema. El reactor principal presentaba inestabilidad. Los daños de la batalla de la nebulosa eran peores de lo que se pensaba inicialmente. Si disparaban las baterías principales ahora, había un 30% de probabilidades de que se produjera una brecha en el núcleo. Daniel apretó la mandíbula. Preguntó cuánto tardarían las reparaciones. Paul dijo que un mínimo de 6 horas. Quizás 8. Tendrían que bajar a la energía auxiliar y desviar toda la energía a la contención mientras él recalibraba los sistemas magnéticos. Debería haber sido una decisión sencilla. Esperar a las reparaciones y luego proceder con el bombardeo. Pero a medida que esas 6 horas se convirtieron en 8, luego en 12, la demora le dio a Daniel tiempo para pensar. Tiempo para recordar que alguna vez fue un hombre que valoraba la vida, un hombre que se unió al ejército para proteger a la gente, no para exterminarla. Sentado en sus aposentos durante los trabajos de reparación, Daniel revisó los expedientes del personal. La tripulación del Vengeance, de 800 hombres, se había convertido en una familia durante estos últimos meses, unida por el dolor y el propósito compartidos. Pero notó cosas que antes había pasado por alto. El teniente Brooks dejó de comer en el comedor y comía solo. El comandante Morrison necesitaba la medicación para dormir recetada por el Dr. Clark. 3 miembros de la tripulación fueron discretamente
asignados a tareas no esenciales tras mostrar signos de trauma severo. Se estaban derrumbando bajo el peso de lo que habían hecho. Él se estaba derrumbando. El timbre de su puerta interrumpió sus pensamientos. El Dr. Clark entró con una tableta de datos. Necesitaba mostrarle algo al capitán. Había estado siguiendo los perfiles psicológicos de la tripulación desde que abandonaron la Tierra. Con permiso, había estado realizando evaluaciones periódicas. Daniel le hizo un gesto para que continuara. Clark dijo que el 73% de la tripulación mostraba signos de grave daño moral. Ese era el término para el daño psicológico causado por realizar o presenciar actos que violaban las propias creencias fundamentales. Depresión, ansiedad, culpa y pensamientos intrusivos sobre las personas que habían matado. La tripulación se estaba destruyendo a sí misma junto con los mundos cratianos. Daniel preguntó qué sugería Clark. El doctor dijo que debían parar. Ya habían dejado claro su punto. La galaxia sabía que no se podía presionar a la humanidad sin consecuencias, pero si continuaban, perderían sus almas en el proceso. Clark dejó su tableta de datos. También había estado monitoreando a Daniel. El capitán no dormía, apenas comía. Hablaba con la foto de su hijo durante horas por la noche. Clark podía oírlo. A través de los mamparos, disculpándose una y otra vez. Esta misión lo estaba matando tan seguramente como esas armas cratianas. Mataron a su hijo. Daniel quería discutir y descartar las preocupaciones del doctor como debilidad. Pero no podía. Cada palabra era cierta. Clark continuó diciendo que la tripulación necesitaba que Daniel tomara una decisión. Guiarlos a casa. O guiarlos a la muerte, pero por favor, no los guiara a la condenación. Después de que Clark se fue, Daniel se sentó solo en la oscuridad durante mucho tiempo. Finalmente, abrió el último mensaje que su hijo le había enviado desde New Haven. Lo había visto cientos de veces, pero ahora se obligó a escucharlo de verdad. Su hijo decía que todo estaba genial. La gente era increíble y el trabajo era gratificante. Conoció a alguien especial llamada Katie y pensó que a su padre le gustaría mucho. Hablaban de casarse después de que terminara su servicio militar. Sabía que su padre siempre se había preocupado de que siguiera sus pasos en el ejército, pero quería que supiera que era feliz. Estaba marcando la diferencia. Estaban construyendo algo hermoso. Amaba a su padre y pronto hablarían. Su hijo había estado construyendo algo hermoso. Y Daniel había pasado los últimos meses destruyendo todo lo que tocaba, todo en nombre de un chico que valoraba la creación por encima de la destrucción. La comprensión lo golpeó como un puñetazo. Estaba tan concentrado en vengar la muerte de su hijo que olvidó honrar su vida. Daniel se puso de pie, se alisó el uniforme y se dirigió al puente. Cuando llegó, todo el equipo de mando estaba presente, esperando noticias de que las reparaciones estaban completas y que el bombardeo podía comenzar. Daniel anunció que había tomado una decisión. Dejarían Kratos 3 intacto. Un silencio atónito llenó el puente. Jake finalmente habló, preguntando si había entendido bien. Daniel explicó que se habían propuesto hacer pagar a los crancianos por New Haven. Y lo consiguieron. Kratos prime era una ruina. Kratos 2 era inhabitable. Miles de millones habían muerto. El Imperio Cranon estaba destruido. Continuar ahora no hacía justicia. No hacía más que aumentar su propio dolor. Miró a su tripulación. Su hijo murió en New Haven, pero murió construyendo una colonia y forjando un futuro. Daniel pasó meses destruyendo futuros. Todo terminó aquí. Linda preguntó, ¿y el mensaje que estaban enviando? Si se detuvieran ahora, no parecería una muestra de debilidad. Daniel respondió, no, parecía una muestra de fortaleza. No se necesita valor para destruir un mundo indefenso. Se necesita valor para mostrar misericordia cuando se tiene el poder de aniquilar a los enemigos. La galaxia aprendería que la humanidad era capaz de justicia y misericordia, que los humanos no eran asesinos sin mente, sino una especie que sabía cuándo parar. Los ojos de Amy se humedecieron con las lágrimas que había contenido durante semanas. Agradeció al capitán por traerlos de vuelta. Daniel le dijo que no le diera las gracias todavía. Aún tenían que volver a casa y afrontar las consecuencias de sus actos. La tierra los juzgaría. Algunos pasarían el resto de sus vidas en prisión, pero al menos afrontarían ese juicio como humanos, no como monstruos. Daniel abrió un canal de comunicación con el gobierno de la Tierra. Era el capitán Daniel Pierce del acorazado Vengeance, dando por finalizada oficialmente la campaña contra el Imperio Craniano.
Se dirigían a la tierra y se entregarían a las autoridades competentes a su llegada. Aceptaban toda la responsabilidad de sus actos y estaban preparados para afrontar la justicia. El viaje de regreso a la Tierra duró 6 semanas. Durante ese tiempo, la galaxia observó y esperó a ver cómo la humanidad lidiaría con sus héroes rebeldes. El Consejo Galáctico, aún conmocionado por la derrota de la flota de la coalición, emitió comunicados oficiales condenando tanto las acciones del Vengeance como la incapacidad de la Tierra para controlar a sus fuerzas armadas. El Imperio Cratiano, o lo que quedaba de él, exigió la ejecución del capitán Pierce y toda su tripulación. La opinión pública en todo el espacio humano seguía profundamente dividida. Estallaron protestas en las principales ciudades. Algunos apoyaban las acciones de Pierce, mientras que otros exigían su arresto inmediato. El debate se extendió por todas las cadenas de noticias sobre dónde se trazaba la línea entre la justicia y la venganza. ¿Podría justificarse alguna vez el genocidio, incluso en respuesta a otro genocidio? La presidenta Lisa Grant se enfrentó a la decisión más difícil de su mandato. Podía ordenar a las Fuerzas Armadas interceptar y destruir la venganza antes de que llegara a la Tierra. Eso eliminaría el problema, pero convertiría a Pierce y a su tripulación en mártires. O podía permitirles rendirse y ser juzgados, lo que conllevaba el riesgo de un circo que destrozaría la sociedad humana. Finalmente, optó por una vía intermedia. Cuando la venganza se aproximaba a la órbita terrestre, no fue recibida por naves de guerra, sino por una pequeña nave diplomática que transportaba al embajador Chen-Lee. Se ofreció voluntaria para esta misión, argumentando que era la única persona con la credibilidad necesaria para tender un puente entre el gobierno de la Tierra y la tripulación de Pice. La lanzadera de Chen-Lee atracó en la Vengeance y la jefa de seguridad, Linda Hayes, la acompañó al puente. La tripulación del puente se puso firme al verla entrar, pero Chen-Lee les hizo un gesto para que se relajaran. Le extendió la mano a Daniel, diciendo que por fin se conocían en persona. Daniel le estrechó la mano, notando el cansancio en sus ojos. Supuso que estaba allí para negociar los términos de la rendición. Chen-Lee sacó una tableta, diciendo, por así decirlo. Había pasado las últimas 6 semanas discutiendo con el Consejo Galáctico y el gobierno de la Tierra, y prácticamente con todos los grupos de interés imaginables. Todos querían algo de él. Algunos querían que lo ejecutaran, otros que lo indultaran, otros que se presentara a las elecciones. Daniel le preguntó qué quería. La expresión de Chen-Lee era grave. Necesitaba entender por qué había hecho lo que hizo, no las razones oficiales ni la propaganda. Necesitaba saber si lo había hecho por la humanidad o por sí mismo. Daniel guardò silenzio un largo rato. Dijo con sinceridad que por ambas cosas. Quería que los crancianos pagaran por New Haven, pero también quería que la galaxia supiera que la humanidad ya no iba a aceptar ser víctima. Todas las demás especies veían a los humanos como recién llegados débiles que no merecían respeto. Ahora lo sabían mejor. Chen-Lee asintió. Sin duda. Añadió que también pensaban que los humanos eran genocidas maníacos en quienes no se podía confiar. Le había hecho el trabajo infinitamente más difícil. Daniel dijo que no esperaba el perdón. La voz de Chen-Lee se endureció. Lo que había hecho era monstruoso. Necesario tal vez, pero monstruoso, y tendría que vivir con eso el resto de su vida, fuera larga o corta. Daniel dijo que sabía que Chen-Lee le había entregado la tableta. Ella le explicó lo que sucedería. Él y su tripulación aterrizarían en el Centro Internacional de Justicia en Ginebra. Serían retenidos allí mientras se llevaban a cabo los preparativos del juicio. El juicio en sí estaría a cargo de un tribunal especial. Un tribunal compuesto por jueces humanos y alienígenas. El gobierno de la Tierra intentaba demostrar a la galaxia que los humanos asumían la responsabilidad de los suyos. Jake preguntó si sería justo. Chen-Lee dijo que tan justo como podía serlo cualquier cosa. Cuando la política estaba involucrada. También estaba autorizada a ofrecer tratos a los miembros de la tripulación dispuestos a testificar. Contra el capitán Pierce. Reducción de condenas o posiblemente inmunidad para aquellos que pudieran demostrar que siguieron órdenes. Bajo coacción. Daniel afirmó con firmeza que nadie en su nave estaba bajo coacción. Todos tomaron su decisión libremente. Permanecieron unidos. Chen-Lee dijo que la lealtad era admirable, pero podría no ser inteligente. La fiscalía argumentaría que era culpable de crímenes contra especies inteligentes y acción militar no autorizada, además de otros 30 cargos. Cada uno conllevaba una potencial pena de muerte. Iban a usarlo como ejemplo. Daniel respondió, entonces que lo hagan. Pero su tripulación no merecía eso. Siguieron a su capitán. Él asumió toda la responsabilidad.
Amy dio un paso al frente diciendo con respeto que no iban a dejar que cargara solo con su culpa. Todos sabían lo que hacían. Todos apretaron los gatillos alrededor del puente. La tripulación asintió en señal de aprobación. Chen Lee sonrió con tristeza. Dijo que había construido algo extraordinario, una tripulación que lo seguiría hasta el mismísimo infierno. Era una lástima que usara esa lealtad para destruir mundos en lugar de construirlos. La venganza aterrizó en el Centro Internacional de Justicia 3 días después. Miles de millones observaron cómo el capitán Daniel Pierce y su tripulación de 800 descendían por la rampa de abordaje en formación. Sus uniformes estaban impecables y mantenían la cabeza en alto. Fueron recibidos por una guardia de honor militar completa, en un extraño reconocimiento de que estos prisioneros también eran soldados que habían servido a la humanidad, aunque de forma controvertida. El juicio comenzó 6 semanas después y duró 8 meses. Dominó todos los noticieros y todas las conversaciones. La fiscalía presentó pruebas de la devastación, censos de población e imágenes del antes y el después de los mundos destruidos, así como testimonios de supervivientes craneanos. La defensa argumentó la necesidad y la proporcionalidad de la respuesta al genocidio, así como el fracaso de la ley galáctica para proteger los intereses humanos. El momento más impactante llegó cuando el propio capitán Pierce subió al estrado. Durante 3 días, respondió a las preguntas de fiscales, defensores y jueces. No negó nada. No puso excusas. Simplemente explicó su razonamiento y asumió la responsabilidad de las consecuencias. En su alegato final, Daniel dijo que no les pedía perdón. No se perdonaba a sí mismo, pero les pedía que comprendieran que vivían en una galaxia donde la fuerza imponía la ley y la justicia era un lujo reservado solo para los poderosos. Los crianos asesinaron a 12 millones de humanos y no sufrieron ningún castigo real. Se aseguró de que jamás volvieran a tener esa oportunidad. Se aseguró de que ninguna otra especie viera a la humanidad como víctimas fáciles. Si eso lo convertía en un monstruo, que así fuera. Pero era un monstruo que protegía a su pueblo. El veredicto, cuando finalmente llegó, sorprendió a todos. El tribunal declaró culpable al capitán Pierce y a su alto mando de acciones militares no autorizadas y uso excesivo de la fuerza. Sin embargo, no fueron condenados por genocidio. Los jueces dictaminaron que sus acciones, si bien horribles, se llevaron a cabo en respuesta directa a un acto genocida contra la humanidad y, posiblemente, se encontraban dentro del ámbito de una respuesta militar proporcional. Aunque las sentencias fueron extremas, reflejando este veredicto matizado, el capitán Pierce recibió 40 años de prisión. Su alto mando recibió sentencias que oscilaron entre los 15 y los 30 años. Los miembros de menor rango de la tripulación recibieron sentencias más cortas, y muchos pudieron optar a la libertad condicional tras solo 5 años. Pero quizás lo más significativo fue que el tribunal emitió un fallo más amplio que causó conmoción en el Consejo Galáctico. Declararon que el fracaso del Consejo al no castigar adecuadamente al Imperio Cratiano por la masacre de New Haven fue un catastrófico fracaso de la justicia que contribuyó directamente a las acciones de la venganza. El fallo, en esencia, validó el argumento de la humanidad de que la ley galáctica estaba quebrantada y necesitaba una reforma. 2 años después de que concluyera el juicio, Amy Brooks estaba sentada en un pequeño café de Londres. La liberaron anticipadamente bajo palabra por buen comportamiento. Escribió un libro sobre sus experiencias y donó todas las ganancias a huérfanos tanto de New Haven como de los mundos de Kratia. Se convirtió en un éxito de ventas y generó conversaciones sobre la guerra, la justicia y el precio de la venganza. Frente a ella estaba sentada Katie Morgan. Habría sido la nuera de Daniel Pierce si su hijo hubiera sobrevivido. Se conocieron a través de un grupo de apoyo para supervivientes de New Haven y se hicieron amigas íntimas, unidas por su conexión compartida con aquella tragedia. Katie dijo que había visitado a Daniel la semana pasada. Se veía mayor y cansado, pero también más tranquilo de lo que esperaba. Amy respondió que estaba cumpliendo su condena y afrontando las consecuencias de sus actos. De una manera extraña, la sentencia le dio lo que necesitaba, una forma de redimirse. Katie le preguntó a Amy si creía que había valido la pena todo lo que habían vivido juntos. Amy permaneció en silencio durante un largo rato, observando a la gente pasar frente a la ventana del café. Gente normal viviendo vidas normales, ajena al peso de la pregunta que cargaba con ella. Finalmente admitió que no lo sabía. Impidieron que los crancianos volvieran a amenazar a la humanidad. Demostraron a la galaxia que con los humanos no se jugaba. Pero también mataron a miles de millones de seres inocentes. Se convirtieron en aquello que odiaban.
¿Valía la pena una cosa por la otra? Sinceramente, no lo sabía. Probablemente pasaría el resto de su vida intentando averiguarlo. Katie extendió la mano sobre la mesa y le apretó la suya. Dijo que esa era la respuesta más honesta que nadie le había dado. En los años que siguieron, la venganza se convirtió en un símbolo interpretado de forma diferente por distintas personas. Para algunos, representaba la fuerza de la humanidad y su negativa a ser víctimas. Para otros, era una advertencia sobre los peligros de la venganza desenfrenada. La nave fue desmantelada y convertida en museo. Se le retiraron las armas y se silenciaron los motores. Los visitantes recorrían sus pasillos. Y se paraban en su puente, intentando comprender qué impulsó a su tripulación a hacer lo que hicieron. El Consejo Galáctico experimentó importantes reformas. Implementaron tiempos de respuesta más rápidos para las denuncias de genocidio y penas más severas. Para la violencia a nivel de especie. Algunos argumentaban que estas reformas solo se produjeron porque la humanidad demostró estar dispuesta a eludir por completo al Consejo. Otros sostenían que las reformas habrían ocurrido eventualmente sin necesidad de miles de millones de muertes. El Imperio Craniano nunca se recuperó. Los supervivientes se dispersaron por docenas de mundos coloniales y su gobierno unificado se disolvió. Algunos crarateanos abrazaron el pacifismo, dedicándose a garantizar que tal violencia jamás se erradicara.